Muy bien, buenos días. Muchas gracias, María. Tenemos aquí ya la presentación de la jornada de hoy que va a tratar sobre ahorro, previsión y ahorro, jubilación, pero con un enfoque también en función de la residencia del contribuyente. Un tema que muchas veces se nos olvida, pero que va a ser vital a la hora de revisar nuestra estrategia de ahorro para buscar las fórmulas más adecuadas en función de esa residencia. Vamos a tratar, por tanto, qué alternativas de ahorro, qué alternativas de planificación tenemos y dónde debemos poner esos ahorros, en función de nuestra residencia, en función de nuestra situación fiscal, de nuestros ingresos, también de nuestras necesidades. Vamos a ver también qué consecuencias tienen los cambios de residencia fiscal y cuando estos se producen, cómo afectan a la tributación. Revisando también las distintas fórmulas de ahorro en función de la residencia y qué decisiones serían las adecuadas para optimizar el ahorro previsión en los supuestos que buscamos un diferimiento de la tributación. Este diferimiento de tributación lo realizaremos a través de planes de pensiones, mutualidades o también a través de otros sistemas de pensión, como pueden ser los seguros colectivos. Veremos el régimen de aportaciones individuales, de aportaciones también en favor del cónyuge cuando no tiene ingresos o los obtiene de importe reducido. También el incentivo fiscal cuando las aportaciones se hacen en favor de personas con discapacidad y aportaciones también a sistemas de retribución flexible, normalmente a través de seguros colectivos, aunque también cabe la posibilidad de aportar a planes de empleo a través de la retribución flexible. Y finalmente, buscar decisiones alternativas cuando hay falta de base imponible, qué es esto de falta de base imponible, para, en definitiva, llegar a ese complemento a máximos de nuestra capacidad de ahorro. Bien, lo primero que queremos es establecer una reflexión, porque a lo largo de nuestra vida tenemos que planificar una serie de situaciones que van a ser cambiantes. Si comparamos la evolución de una persona con una operación aérea, vamos a tener una serie de fases, desde el despegue, salida, la ruta, llegada y esa aproximación para llegar a buen puerto. Al final, un plan de vuelo no es muy diferente a la planificación de la vida de una persona, de una familia. Hay que hacer las cosas bien, hay que administrar bien los recursos, hay que estar preparado ante contingencias, hay que llevar suficiente fuel por si finalmente tenemos que hacer un cambio de aeropuerto y hay que hacer una aproximación lógica. Yo no soy piloto, pero parece lógico utilizando las herramientas adecuadamente para llegar a ese buen puerto, ¿no? Esto es lo que queremos plantearos. Una primera reflexión sobre que tenemos que hacer bien ese plan de vuelo. Tenemos que empezar a consolidar esos ahorros, utilizarlos de una manera adecuada, pero a la vez protegiéndonos ante posibles contingencias para llegar a esa etapa final, esa etapa de finalización, pues con los deberes bien hechos. Si nosotros vemos un poco este símil a lo largo de nuestra vida, veremos que, bueno, pues en la primera etapa, donde estamos formándonos, desarrollando, creciendo en nuestra profesión, tenemos una incipiente cantidad de ahorro, que llega un momento en que se empieza a perder porque nos endeudamos. Normalmente es cuando tomamos las decisiones de inversión en vivienda, nos hipotecamos, pedimos créditos, pero lógicamente como estamos en esa fase de creación, vamos a recuperarnos y vamos a seguir disponiendo de unos ahorros. Hay una fase de consolidación, ya pagamos nuestras deudas y lógicamente tenemos mayor capacidad de ahorro para que podamos optimizar financiero-fiscalmente nuestra jubilación, pero sin olvidarnos también de las contingencias que pueden acaecer antes. Y es lo que llamamos zona de planificación, pero mezclada con zona de riesgo.
Yo os voy a contar aquí, vosotros sabéis muy bien que en esta zona de riesgo pues hay que tener seguro de vida, vosotros tenéis vuestro seguro de pérdida de licencia, porque es una de las contingencias que lógicamente tenéis que cubrir en nuestra profesión, pero que según se va a acabar nuestra zona de riesgo, vamos madurando, crece más este área de planificación sobre la que actuar. Bien, pues con todo esto podríamos ligar a esta evolución los distintos estadios de la persona. Desde cuando se es soltero, se hace una pareja, aquí ponemos matrimonio porque somos muy clásicos, pero bueno, ya vemos que pareja, sin hijos, con hijos ya independientes, hasta la fase de prejubilación o jubilación. Al final es nuestro plan de vuelo a lo largo de nuestra vida. En definitiva, por momento de vida podríamos inferir necesidades tipo, necesidades de ahorro, de inversión, de jubilación, de financiación, de liquidez. Y, en definitiva, si todo esto lo cruzamos, pues veremos que los solteros pues, ahorran pues, por necesidades básicas, consumos inmediatos, no tienen esa orientación, digamos, de ahorro-jubilación. Pero ya el matrimonio sin hijos o matrimonio con hijos o esa pareja que ya empieza a tener cargas, se tiene que orientar ya a ese futuro, a esos estudios, a una cierta seguridad económica. Va cambiando un poco el escenario. Si hablamos de inversión, pues de la misma manera se podría inferir que todos quieren optimizar su excedente monetario, pero en el caso de parejas ya con cargas, pues van a buscar ya unas orientaciones temporales más a medio y largo plazo, que además combinen muy bien la fiscalidad, algo ya más cercano a lo que sería una gestión patrimonial, una gestión casi de banca privada. En jubilación, que es el centro de nuestra ponencia de hoy, vamos a buscar también un ahorro, pero orientado a esos complementos a la jubilación, a cubrir ese gap que vamos a tener de nuestro salario de activo, que en nuestro caso es un salario importante, a pasar a ser jubilados con una retribución de 36.000 euros al año. Evidentemente, si tenemos un estándar de vida y queremos mantenerlo, tendremos que generar este ahorro que cubra ese gap futuro, y hay que generarlo no en los últimos años, hay que generarlo desde la etapa en la que empieza a haber este, ¿no? O sea que hay que hacer los deberes a tiempo. A todo esto, evidentemente, siempre tenemos que tener nuestra cobertura para deudas, a través de seguros de riesgos, seguro de pérdida de licencia y una garantía de liquidez siempre. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque parece que cada necesidad, cuando hablamos de jubilación en concreto, todo el mundo piensa en planes de pensiones, pero nosotros vamos a hacer aquí un esquema en el que vamos buscando productos que pueden ser la solución a la necesidad de ahorro, a la necesidad de inversión, a la necesidad de liquidez. Y vemos que en casi todos los casos, tanto para ahorro, para inversión, para liquidez, vamos a tener siempre las mismas fórmulas: seguros de ahorro, fondos de inversión, recurrir a la banca privada para que nos gestionen carteras, los PIAs, que son unos seguros de ahorro que ya hemos visto otras veces, que tienen unas opciones fiscales interesantes. Podemos hacer inversión directa en acciones, en renta fija, podemos comprar también bitcoins, dejar el dinero en cuenta corriente. Todo esto nos sirve para ahorro, para inversión, para también tener liquidez. Y me diréis, ¿y qué diferencia hay para canalizar un ahorro hacia la jubilación? Pues yo os diría que ninguna. Y si hablamos de jubilación, los solteros tendrán que hacer lo mismo. O bien invertir en ahorro, o inversión, o en este caso añadimos los planes de pensiones. ¿Vale? Es la única diferencia, pero no necesariamente para hacer un ahorro en previsión hay que invertir en planes de pensiones. Este es el primer mensaje. Yo, para hacer un ahorro para la jubilación, puedo ir a otras figuras con una tributación diferente. A lo mejor no estoy difiriendo la tributación, pero me estoy ahorrando futuros impuestos. Por ejemplo, invertir en seguros, invertir en fondos de inversión,
es una solución también alternativa para la jubilación. Y en los distintos estadios de la vida podemos elegir una combinación óptima de todos ellos. Porque el tema de pensiones, que es el centro, como digo, de la idea siempre cuando hablamos de jubilación, hacer un plan de pensiones, a veces es equívoco. Los planes de pensiones, mutualidades, los PPAs, que diferimos la fiscalidad a cambio de una declaración, pues muchas veces es un ahorro inmediato que luego vamos a tener que pagar en el futuro y a veces hasta se puede pagar en la misma proporción que nos estamos ahorrando o incluso más. Y esta es un poco la principal reflexión, saber que para cualquier necesidad futura, en este caso jubilación, tenemos una gama tremenda de alternativas para constituir esos fondos. Y esa gama hay que saber utilizarla. No solamente pensar que para jubilación tenemos los planes de pensiones y alternativas similares. No, tenemos todo y habrá que ver qué nos interesa más en cada uno. Y esto lo introducimos así para que nos quede claro que cuando cambiamos de residencia fiscal, no todas las fórmulas son válidas. Los cambios de residencia fiscal van a introducir nuevas variables en esta planificación de nuestra jubilación, de nuestro ahorro a futuro. ¿Y qué es un cambio de residencia fiscal? Pues un cambio de residencia fiscal tendríamos que remontarnos un poco a la legislación de cada país y como referencia al convenio de la OCDE. Vamos a ver, por tanto, qué entiende la OCDE en su convenio marco por cambio de residencia, qué entiende España en el IRPF en cuanto a cambio de residencia y también, bueno, comentaremos algunas actuaciones que está siguiendo la Agencia Tributaria y el Tribunal Supremo respecto al concepto de residencia. Recordaremos también, así de forma muy lateralmente, las obligaciones que hay en el caso de cambio de residencia para que no cometamos errores también. Pues bien, en cuanto al convenio de la OCDE, se va a dar prioridad al tema de donde se tenga una vivienda permanente a su disposición. Claro, el criterio de vivienda normalmente no resuelve, porque todo el mundo que cambia de residencia tiene una vivienda a disposición. El convenio no te dice que sea propiedad, sino que se tenga una vivienda a disposición. Entonces, en ausencia de solución a través de la vivienda permanente a disposición, se dice que se tendrá la residencia donde se mantengan relaciones personales y económicas más estrechas, lo que se llama el centro de intereses vitales. Y aquí estaremos a concepto donde está la familia, los hijos, digamos esa unidad familiar que depende del contribuyente, pero también a donde está la principal fuente de ingresos, tema muy conflictivo, el tema de las relaciones económicas más estrechas. Si no se pudiese determinar, se dirá que el residente donde se vive habitualmente, y aquí juega la regla de los 183 días, y bueno, ya en casos ya más extremos, si se vive habitualmente en ambos estados y no se aclara la situación, el criterio de nacionalidad es el que marcaría la residencia, y si no, se resolverá a través de un procedimiento amistoso entre los dos países. Por lo cual veis que el tema de la residencia fiscal queda ahí definido en un acuerdo marco de la OCDE, pero al final tenemos que ir a ver qué nos dice cada país. Y en concreto, en la ley del IRPF nos dice que será donde se permanezca más de 183 días durante el año natural. Me parece bien, esto se podría cumplir o no, pero también te dice que se entenderá que ser residente donde radique si radica en España el núcleo principal o base de sus actividades e intereses económicos. Y aquí hay una presunción que podría admitir por el contrario, pero que tiene bastante peso, que es que en todo caso se reside donde reside habitualmente el cónyuge y los hijos menores de edad que dependan del contribuyente. Pues bien, con todo este tema, ¿qué nos pasa si nos vamos a trabajar a otro país? Situación muy habitual en el colectivo de pilotos. Pues que tendremos que estar a ver si se produce el cambio de residencia.
Fijaros que a lo mejor se está produciendo el cambio de residencia porque cumple todas las condiciones. Una persona soltera, por ejemplo, no tiene arraigo familiar, se traslada al extranjero por un contrato de trabajo, con lo cual se produce el cambio de residencia. Pero imaginemos que esto se está produciendo en el segundo semestre del año. No se va a cumplir la regla de los 183 días, con lo cual ese cambio de residencia se producirá con efectos del ejercicio siguiente. De la misma manera, en el caso que volvamos del exterior, podríamos recuperar la residencia en España, pero solo la recuperaríamos si se volviese en el primer semestre, porque si se hiciese en el segundo semestre del año, ese año de vuelta, digamos, el año de retorno, estaríamos siendo no residentes y pasaríamos a ser residentes al año siguiente. Con lo cual, no es solamente cumplir las condiciones generales de arraigo o de vivienda, sino que estemos más de 183 días en el año. Aquí nos encontramos que muchas personas que han cambiado de trabajo y han ido a trabajar al exterior, a Turquía, a Emiratos, a China, dejando aquí a su cónyuge dependiente económicamente y a sus hijos menores, en esos casos no se produce cambio de residencia, con lo cual esta persona seguirá siendo sujeto pasivo del IRPF y no del impuesto de los residentes. Aspecto este es muy esencial porque dependiendo de si finalmente vamos a ser residentes fiscales o no, toda la problemática de los sistemas de previsión, de los sistemas de ahorro, va a cambiar sustancialmente. Con lo cual nos encontramos con la pregunta que vemos en la pantalla. ¿Qué pasa con mi plan de pensiones si me voy a trabajar a otro país? Pues lo primero que tenemos que ver es si cambio de residencia fiscal o no cambio de residencia fiscal. Si no cambio de residencia fiscal, porque tengo aquí mi centro de intereses fiscales, mi familia, mis hijos, por mucho que esté allí más de 183 días, yo no cambio de residencia fiscal, pues voy a tener una menor presión fiscal exclusivamente por la aplicación de la exención de trabajos en el extranjero, el artículo 7p del IRPF. Con lo cual tenemos que declarar nuestras rentas obtenidas en el exterior, pero podremos aplicar el 7p, que son 60.100 euros de exención al año, y tributar por la diferencia. En esta diferencia también podremos deducir como gasto deducible contribuciones a convenios especiales de seguridad social o similar. Con lo cual nos enfrentaremos probablemente a un tipo marginal bastante menor al que correspondería por la totalidad de los ingresos. ¿Y por qué es importante saber a qué tipo marginal nos vamos a enfrentar? Porque ese tipo marginal es el que me va a suponer un incentivo fiscal cuando yo aporte a planes de pensiones. Porque soy sujeto del IRPF y puedo aportar a planes de pensiones. Pero, ojo, solo me voy a desgravar al tipo marginal de las rentas que estoy declarando, que como consecuencia del 7p, pues son bastante menores. Independientemente del 7p, puede haber países en los que, por convenios de doble imposición, no se tribute en España por los ingresos. En ese caso, aunque yo sea residente, puede ser que no tenga que tributar en España por razón de residencia, porque el convenio de doble imposición hace que todo tribute en origen. Eso habría que ver cada país en cada cuestión, pero en principio, digamos, el impacto generalista es el del 7p que os he dicho. Pero ¿qué pasa si hay cambio de residencia en otro país? Si yo cambio de residencia porque, bueno, no tengo aquí en España arraigo, me voy a trabajar al extranjero y lógicamente ya no tributo en España por IRPF, solo lo haría por IRNR, por las rentas obtenidas en España, que serían residuales, alquileres o alguna explotación que se pague, pues seguir haciendo aportaciones a un plan de pensiones, y esto lo he visto a veces, sería un error garrafal, porque al no tener ingresos en España no hay ningún incentivo fiscal para la declaración. Y en cambio estaríamos metiendo en ese plan de pensiones un dinero que es nuestro, plenamente nuestro, para el día de mañana tributar como rendimiento de trabajo por ese dinero. En definitiva, estaríamos sometiendo a ese ahorro que estoy haciendo a una doble tributación
como rendimiento de trabajo que ya tributó en su día y le voy a volver a hacer trabajar en el futuro a cambio de ningún incentivo. En esos casos, importante es suspender aportaciones. El plan se queda en suspenso, se queda en capitalización, seguirá rentando o no en función de sus resultados, y si algún día se vuelve a la condición de residente, lo que haríamos sería reactivar el plan. Por lo cual, no se os ocurra, si tenéis un plan de pensiones, seguir haciendo aportaciones. Dicho esto, no deberíamos seguir haciendo aportaciones en todo caso, porque las aportaciones a planes de pensiones son exclusivamente para residentes por ley, pero hay veces que los bancos, las gestoras nos ofrecen cosas y no caen en la cuenta de que somos no residentes, o bien porque nos lo hemos dicho, o bien pues porque su avidez comercial pues le lleva a ofrecerte lo que no corresponde. Por lo cual se nos tiene que dar grabado en el ADN que si soy un piloto no residente no puedo ni debo, aunque pudiese aportar un plan de pensiones. Utiliza un plan de pensiones, utiliza cualquier fórmula con una fiscalidad como los planes de pensiones, como los PPAs o como las mutualidades de previsión social. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que por eso no hay que dejar de planificar la jubilación. Como decíamos en la pantalla del plan de vuelo, yo tengo que planificar mi jubilación. Yo tengo que seguir ahorrando para cubrir ese gap futuro, pero lo voy a poder hacer en esas otras fórmulas que hemos visto, fondos de inversión, seguros de ahorro, que incluso en algunos casos los fondos de inversión podrían estar exentos para los no residentes, ¿no? Con lo cual hay que olvidar de esa, digamos, esa correspondencia mental que tenemos. Jubilación, planes de pensiones, no. Jubilación es una necesidad de ahorro para una contingencia futura y ese ahorro yo lo voy a poder canalizar a través de planes de pensiones, siempre y cuando tenga un incentivo fiscal y además el incentivo fiscal sea claro, que ya lo hablaremos ahora también, y si no, a otras fórmulas como fondos de inversión, seguros de ahorro, depósitos con garantizados, cualquier fórmula que nos encaje. ¿Qué pasará cuando cobremos las prestaciones si sigo siendo no residente? Si yo me jubilo siendo no residente, normalmente tributaré en el país donde se tenga la residencia fiscal. Y normalmente no nos retendrán en España, pero no obstante habrá que ver qué dice el Tratado de Doble Imposición. Pero ya os digo que en la mayoría de los casos, en el cobro de las pensiones se tributará en el país donde se tenga la residencia. Una persona que se jubile con residencia en Turquía tributará por las pensiones en Turquía. Y de la misma manera, en función de la residencia, y siempre viendo también lo que dice el Tratado de Doble Imposición. Recordar que los gastos deducibles, en el caso de residentes extranjeros, se puede seguir deduciendo, si se declaran ingresos en España, obviamente, en el caso de expatriados sujetos del IRPF que declaran ingresos en España, se puede deducir el convenio especial con la Seguridad Social. También cualquier seguridad social extranjera sobre la que estemos cotizando. Y si tenemos ambas situaciones, las dos serían deducibles. Bien, visto todo esto, visto la incidencia del cambio de residencia y insistiendo en que en el caso de cambio de residencia hay que huir, como la pólvora, si cambiamos de residencia fiscal, de los planes de pensiones, vamos a revisar los sistemas de previsión, planes de pensiones, mutualidades, PPAs, desde la óptica del IRPF. Vamos a buscar estas fórmulas que nos permiten diferir la fiscalidad hasta el momento de cobro de la prestación. Como recordábamos siempre, yo me voy a poder deducir en aportaciones a sistemas de previsión. Voy a obtener aquí un incentivo fiscal, pero el día de mañana, cuando cobre la prestación, voy a tener que declarar por ella como rendimiento de trabajo. Si este ahorro yo lo canalizo a través de fórmulas de seguros o de fondos de inversión, el día que lo cobre solamente tributaré como rendimiento de capital mobiliario. Y aquí es donde está el análisis adecuado de la ecuación.
que es mejor tributar el día de mañana solo por las ganancias o ahorrarme ahora un porcentaje alto de las aportaciones a cambio del día de mañana pagar por rendimiento del trabajo. Pues la clave va a ser qué ahorro tengo en el momento actual por esas aportaciones, por esa desgravación, comparado con lo que voy a tributar en el futuro. Solamente cuando eso merezca la pena podré ver estas soluciones viables respecto a la alternativa en fondos de inversión o seguros. ¿Y cómo se va a producir ese ahorro en planes de pensiones? Pues como siempre, recordando la tarifa marginal del IRPF. Si yo soy un piloto en activo y estoy en un tipo marginal del 45, porque gano más de 60.000 euros, cualquier aportación que yo haga a planes de pensiones, bien a través de la retribución flexible, bien a través de los límites de aportación anuales, me estaré ahorrando vía desgravación un 45%. Y esto sí es rentable si el día de mañana, cuando yo cobre esa renta complementaria a la jubilación, estoy en el tramo anterior del 37, que va a ser lo normal en vuestro caso. Cuando cobréis la pensión y la renta adicional procedente de planes de pensiones, vosotros ya vais a estar en un 37% en la gran mayoría de los casos. Los casos excepcionales, que las pensiones estén exentas por temas de incapacidades o situaciones muy particulares, pero lo normal es que estéis en un 37. En ese caso, yo me estaré ahorrando ahora un 45% de las aportaciones a cambio de pagar el día de mañana un 37%. De un ahorro fiscal, sin tener en cuenta también el efecto de rentabilidad, que es un poco perverso, pero en principio tendré un ahorro fiscal del 8%. En ese caso sí interesa sistemas de previsión. Pero imaginemos una persona que no sé, tiene un salario en el extranjero de 80.000 euros, ¿vale? Y como aplica el 7P, tiene que tributar en el IRPF, el residente, tiene que ir a su familia, por 20.000 euros. 80.000 menos los 60.100 del 7P por 20.000. Esta persona está en un tramo entre el 19 y el 24. Si aporta a pensiones, estaría ahorrándose pues en torno a un 20% o algo así. Vía desgravación. El día de mañana esta persona, cuando cobre su pensión, va a tributar por esa renta adicional un 37%. Pues esta persona que está ahorrando en planes de pensiones, con el fin de cubrir una renta futura de jubilación, estaría haciendo un mal negocio porque se está desgravando un 20% por su dinero para el día de mañana pagar por ese dinero un 37%. Estaría perdiendo en la ecuación pues, en torno al 17, 16, 18%. En definitiva, planes de pensiones solo interesan a rentas altas y, en mi opinión, a rentas que tributen por encima de 60.000 euros. En el caso de los pilotos, casi todos. Pero no siempre, porque en los casos de cambio de residencia podemos encontrarnos con tributaciones mucho más bajas. Para eso tenemos la renta del ahorro, que solo tributará por los beneficios, por la rentabilidad y a tipos muchísimo más bajos. Con lo cual, ojo a este tema, porque a veces habrá que canalizar el ahorro de jubilación a través de fórmulas que tributan en la base del ahorro, como son fondos de inversión o seguros. Bien, en cuanto al cobro de las prestaciones de planes de pensiones, esas que se van a ir al rendimiento de trabajo, que hemos dicho, y que normalmente van a tributar al marginal del 37 o incluso más, si las cobramos en forma de capital, podemos decir, como siempre, que podemos cobrarlo bien en forma de capital, o en forma de renta, o en una forma mixta. Si lo cobro en forma de capital, lógicamente se me van a acumular a la totalidad de los rendimientos del año y se me va a ir al marginal máximo. Solo interesará cobrar en forma de capital cuando haya derechos de reducción por los regímenes transitorios, ese derecho del 40%, y el resto que no tenga derecho de reducción, lógicamente habría que buscar una forma de renta.
de una forma de renta en el cobro que me situase en este tramo entre 35 y 60.000 euros. Es decir, que si yo voy a cobrar por mi pensión 37.000 euros, que se me queda en una base liquidable cercana a los 31, y voy a cobrar una pensión complementaria de mi plan de pensiones porque no tengo derecho a reducción, la pensión complementaria no debería de pasar de unos 30.000 euros, porque si no pasaría ya al 45. O sea que quedamos con la idea de que la forma de cobro, de forma de renta, en el conjunto del año, no debería pasar de unos 30.000 euros para no saltar. Este régimen transitorio, lo tenemos tanto para planes de pensiones como para seguros colectivos. En el caso de los pilotos que sois de Iberia, pues en seguros colectivos tenéis vuestros fondos mutuales. Lo que implica es, en el caso de sistemas de previsión social, planes de pensiones, mutualidades, que todo lo aportado hasta los derechos consolidados, digamos, de lo aportado hasta finales de 2006, se va a beneficiar de una reducción del 40% si yo ejercito el cobro en forma de capital. En el caso de los seguros colectivos, esta reducción del 40% no es solo hasta el 31 del 2006, sino hasta 2 años antes de la contingencia por la que yo voy a cobrar el seguro. Que puede ser incapacidad, jubilación. Con lo cual, es un régimen transitorio muchísimo más favorable que los seguros colectivos. Evidentemente son seguros colectivos contratados antes del año 2006, bueno, tienen una serie de requisitos que cumplen en el caso vuestro en Iberia. Va a tener un régimen transitorio mucho más amplio porque va a seguir corriendo hasta 2 años antes de la contingencia, cosa que en el caso de los planes de pensiones y mutualidades el derecho de reducción se queda en el año 2006. Para ejercitar estos derechos con derecho a reducción hay unos plazos, y estos plazos van a ser el ejercicio de la contingencia y los 2 años siguientes. Esta ley que cambió en el año 2005 había un periodo transitorio también para las contingencias ya acaecidas anteriormente, que ampliaba hasta 8 años digamos, el derecho de ejercicio, pero en este momento para todas las contingencias acaecidas a partir del 2015 solamente vamos a tener el año de la contingencia, el año de la jubilación y los 2 años siguientes. Si no se decide de esa manera, en el año de la contingencia, 2 años siguientes, ya no tendríamos el derecho a reducción del 40% para el cobro en forma de capital. Este, veis, es un ejemplo que os hemos hecho para Loreto, que lo da bastante bien detallado, donde nos dice que hasta el 2006 tenemos derecho en este primer bloque a un 40% de reducción, y en este segundo bloque, que es lo que viene de aportaciones posteriores al 2006, no va a haber derecho. Normalmente nosotros vamos a recomendar que este primer bloque se saque en forma de capital, porque así aprovechamos la reducción fiscal del 40%, y este segundo bloque se saque en forma de renta, que en su conjunto del año digamos, las rentas percibidas no superen 30.000 euros para no saltar de base. Esto como regla general. Luego, cada caso hay que estudiar. Con lo cual, vemos que hay un régimen transitorio que hay que tener en cuenta, que también en ese régimen transitorio aplica a beneficiarios por fallecimiento, porque recordemos que los planes de pensiones siempre van a ser rendimientos de trabajo, incluso para los supuestos de fallecimiento. Los supuestos de fallecimiento, los beneficiarios, herederos, van a tener que tributar por rendimiento de trabajo y también tendrán los beneficios del régimen transitorio. Hay determinados supuestos de exención en el caso de rentas de discapacitados. El uso de la prestación mixta es recomendable para aprovechar el régimen transitorio y cobrar en forma de capital aquello que tenga el 40% y en forma de renta el resto. En definitiva, hay que ver todos los supuestos que se pueden plantear, porque también hay supuestos de liquidez, en caso de ERE, en caso de enfermedad. También hay unos nuevos supuestos de liquidez cada 10 años y también la posibilidad de cobrar la prestación en el caso de jubilaciones parciales. O sea que la casuística se amplía muchísimo más
pero no es ya el objeto de esta jornada de extender tanto, sino saber que esta prestación, que desde el punto de vista del IRPF se produce de esta manera, si se produjese desde el punto de vista del IRNR, porque somos no residentes, ahí ya no hay régimen transitorio ni nada, estaremos a la fiscalidad del país de residencia. Bueno, tenemos también el tema de seguros colectivos y compromisos por pensiones, que es ciertamente complejo, pero que os resumo en que tienen un régimen transitorio que se beneficia también de la reducción del 40% a contingencias, las mismas que en planes de pensiones, que son gratuidad, jubilación, fallecimiento, y que en este caso la reducción del 40% se extiende hasta 2 años antes de producida la contingencia, siempre que estos seguros tengan una antigüedad anterior al 2006. Que en el caso de los pilotos que tenéis seguros colectivos, concreto Iberia, pues lo tiene en vuestro fondo mutual. ¿Qué ahorro fiscal tenemos en aportaciones a sistemas de previsión social? Este ahorro que puede ser pan para hoy, hambre para mañana, y lo digo así de claro, porque si no se produce en tipos altos, el día de mañana nos puede salir más caro. Pues mirad, ahora mismo, si vamos a aportaciones individuales, sabéis que tenemos un límite de 2.000 euros. Antes era un límite mucho más amplio, pero ahora mismo tenemos un límite de 2.000 euros, que con aportaciones empresariales puede llegar a 10.000 euros. Y que el ahorro que deberíamos buscar es ese 45%. Que también podemos ampliar si aportamos al cónyuge 1.000 euros, siempre y cuando el cónyuge no tenga rentas, no tiene rentas cuando sean inferiores a 8.000 euros. Podemos obtener por aquí unos ahorros fiscales directos o indirectos a través de la aportación empresarial, como no tributación y tributación diferida, en definitiva. No voy a tributar hoy, no tributaré por la prestación de la parte de la aportación empresarial. Con lo cual, el tema de planes de pensiones está muy limitado, en todo caso 10.000 euros, sumando las aportaciones individuales y las de la empresa, y con desgravación inmediata en las aportaciones individuales y tributación diferida en lo que aporte la empresa. Aquí habría que añadir la aportación a discapacitados, que la ley, en el caso de personas con discapacidad, permite una aportación máxima de 24.250 euros. Y en el caso de familiares hasta el tercer grado, los familiares pueden aportar al plan de discapacitado hasta 10.000 euros al año. Tienen que ser familiares hasta el tercer grado. Pero en conjunto, entre lo que aporte los familiares y el discapacitado, el límite que os he dicho es de 24.250 euros. ¿Vale? Aquí, estos límites de las aportaciones introducen una nueva figura, que es las aportaciones al sistema de retribución flexible, que se puede hacer a través de planes de pensiones, ampliando hasta los 10.000 euros, pero que también podríamos hacer a través de otras fórmulas de retribución flexible, como podrían ser seguros colectivos, donde no va a haber límite. El único límite será un 30% genérico de nuestra nómina. Pues en este caso, a través de la retribución flexible, es renunciar a una parte de nuestro salario para aportar a pensiones de un plan de empleo, podríamos ampliar digamos, esta desgravación. Claro, siempre y cuando la empresa no aporte per se, porque el convenio ya lo establece. Esto sería en supuestos concretos que el convenio quede por debajo de los límites. Cuando el convenio ya establece la aportación empresarial, obviamente no vamos a recurrir a la retribución flexible y solamente ya nos quedarían los seguros colectivos para jugar con esa retribución flexible. Muy bien, pues esto es el resumen que os queríamos trasladar. En definitiva, y a título de conclusión, hemos hecho un recordatorio a los sistemas de previsión. Hemos visto que no siempre los sistemas de previsión son la fórmula adecuada para desgravar cuando no estamos en un tipo impositivo alto. Existen otras fórmulas igualmente idóneas
y probablemente con una fiscalidad alternativa más relevante. Hemos visto también la incidencia del cambio de residencia y cómo hay que reformular toda la planificación, porque no sería acertado utilizar los planes de pensiones si cambiamos de residencia fiscal. Y finalmente hemos introducido la idea de la retribución flexible para diferir impuestos, cambiando salario por aportaciones empresariales. Ya os digo que va a ser mucho más eficiente los seguros colectivos, de manera que hoy no voy a tributar por ese dinero y lo haré en un futuro cuando ya esté jubilado, y cabe pensar que a una tributación pues, a un marginal menor. Además, los seguros colectivos lamentablemente tienen una ventaja, y digo lamentablemente porque en el caso de que se produzca un fallecimiento, la tributación de todo el fondo acumulado ya no se producirá por rendimientos de trabajo, sino por sucesiones, que en la medida que la comunidad autónoma esté bonificado, pues probablemente la familia podría cobrar todo ese salario diferido prácticamente exento. Pero bueno, ya digo, lamentablemente esto es una ventaja fiscal, pero oye, si se produce, aprovechemos también esta figura de los seguros. Y bueno, pues por mi parte nada más. Ahora ya quedamos abiertos a vuestras preguntas a través del chat. Y María, si nos puedes ir ayudando con esas preguntas, Vale. pues, o bien Ana o yo vamos contestando, o vamos estableciendo un poco opiniones. Vale, perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Sí, tenemos una pregunta de un espectador anónimo que nos dice que reside en China, pero que su mujer y su hijo viven en Madrid y ella, la mujer, tiene trabajo propio. ¿Se considera una unidad económica independiente? Es para ti, Andrés. Sí. A ver, en este caso hay una presunción, como decía, de cuando el cónyuge y los hijos, porque dice y, no dice o, dice y los hijos dependan del contribuyente. Como aquí el cónyuge no depende del contribuyente porque tiene autonomía económica, no se daría la presunción, no se da el I. Con lo cual, perfectamente esta persona podría considerarse no residente. Para eso, no solamente es ser no residente, sino hay que comunicarlo a la agencia tributaria y hay que comunicarlo a través del modelo 030, y eso tendría también unas consecuencias, que pasaría a tributar por el IRNR, que es el impuesto de no residentes, sobre las rentas obtenidas en España. Y son rentas obtenidas en España, por ejemplo, tener un inmueble de disposición. Ese inmueble donde vive el cónyuge y los hijos, si fuese una titularidad compartida, obligaría a que este no residente tuviese que presentar el IRNR por la mitad del. Pero bueno, esos son ya temas derivados del cambio de residencia. Pero sí, a la pregunta, esta persona podría ser no residente porque no se da esa presunción de centro familiar, por cuanto la mujer es independiente económicamente. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta de Ignacio Herrero. ¿Cuánto tiempo hay que residir en un país distinto de España, por ejemplo Portugal, para poder beneficiarse de las ventajas fiscales? Bien, esta es una buena pregunta porque el tema de Portugal tiene unas ventajas fiscales, pero yo he visto de todo. Mirad, el tema de Portugal es un tema complejo. No hay que residir para tener ventajas fiscales. Hay que residir y ya que resides, ver si tienes ventajas fiscales. Quiero decir, no hay que forzar la máquina, y si queremos defender que queremos aplicar esas ventajas fiscales es porque somos residentes reales. Y para ser residentes reales, pues no solo hay que cambiar las residencias, tienes que arraigarte allí, no puedes estar viviendo aquí, no puedes pertenecer a club, no puedes tener el médico de España, no puedes tener a tu familia, a tu mujer y hijos menores en España. En definitiva, hay que cambiar el modo de vivencia, porque si no se hace así, si no se hace perfecto, todo lo demás puede parecer una simulación. Y las simulaciones en temas fiscales son muy delicadas, porque al final Hacienda se resiste y acabamos en unos tribunales y vete a contarle a un tribunal que te has hecho residente en Portugal, que has rescatado todos tus planes de pensiones y tus fondos y todo tu dinero y te has vuelto al año siguiente. Pues hombre,
seguramente el juez diga, usted es un listo y lo ha hecho para obtener ventajas fiscales. Y eso es una simulación y eso puede estar penalizado. Entonces, en nuestra opinión, lo importante es que sea realmente residente en un sitio que yo pueda defender, ¿vale? Pues que me fijo las ventajas fiscales porque existen, porque el Tratado de Imposición me lo permite. En definitiva, es el mensaje que os quiero dejar. Y en todo caso, cualquier despacho, cualquier firma os va a recomendar que con la independencia de todo estéis un tiempo prudencial. Un tiempo prudencial puede ser el tiempo de prescripción de las cosas. Esos 4 o 5 años que vienen a demostrar, bueno, pues que no ha sido una cosa puntual para tomar ventaja, ¿vale? Y en tanto, evidentemente, pues no dejar muchos rastros de estancia en España, porque podría haber una presunción de residencia encubierta. Vale, gracias Andrés. Otra pregunta relacionada con la residencia en otro país, sobre el plan de pensiones. Si tú vives en otro país, ¿y puedes traspasar ahí tu plan de pensiones y seguir aportando desde el país en el que resides? Bien, normalmente, esto es una pregunta muy importante porque nos está pasando con algunas compañías aéreas en las que hay planes de pensiones en el extranjero. No está en este momento armonizado el traspaso de planes de pensiones, ni siquiera en Europa. O sea, ahora mismo, igual que en España, sabéis que existe el traspaso de planes de pensiones dentro de la legislación del IRPF, además con neutralidad fiscal. En Europa esto no está armonizado. Con lo cual, el plan de pensiones se quedaría en suspenso, se quedaría en capitalización y podrías aportar al plan de pensiones si te interesase del país de residencia, pero lo mismo digo, siempre y cuando en el país de residencia haya unos incentivos fiscales para aportar a plan de pensiones, porque si el día de mañana nos podemos encontrar que por ese dinero voy a tributar. Con lo cual, las aportaciones a plan de pensiones son ciertamente delicadas, tienen que ir ligadas a un incentivo fiscal inmediato. Entonces, a la pregunta, no es posible hoy por hoy traspasar planes, los planes se quedarían abiertos en cada país y en su momento, ya veremos, quizá en Europa se espera que evolucione y que se armonice un sistema de traspasos entre planes, fuera de Europa lo veo muy complicado. Vale, gracias Andrés. María Antonia pregunta sobre lo que estabas mencionando antes, ¿no? Del cambio de residencia. Si crees, esta es tu opinión, si crees que el exit tax de la ley de noviembre de 2021 va a desincentivar los cambios de residencia. El exit tax que marcó la ley es para inversiones muy altas, que te obligan ahí a pagar por esas inversiones de cambio de residencia por tributar, digamos, por las plusvalías latentes, pero estamos hablando de capitales muy altos, si no recuerdo mal. Entonces, yo creo que no hay que incentivar ni desincentivar el cambio de residencia. Los cambios de residencia se producen y lo que hay que hacer es hacerle frente. Es un hecho objetivo. Si estamos hablando de empresas ya estaríamos en otro terreno, porque ya estamos hablando de impuestos de sociedades, pero a nivel de personas físicas nos tenemos que encontrar con que lo que hay es una realidad, que yo me cambio para trabajar en otro país, tengo que ver si realmente cambio o no de residencia y las consecuencias que ello tiene. En el caso de jubilados, el cambio de residencia si se produce, pues se tiene que producir de verdad, y en ese momento esa persona ha cambiado de residencia, sí puede tener unas rentas en España, pero no habrá que estar a lo que diga con medio de identificación, es decir, esas rentas no son, y hemos tenido ya casos resueltos, no son dentro de interés económico porque son rentas pasivas, no son rentas activas. Pero vamos, en principio no creo que incentive o desincentive. Perfecto, Andrés. Pues te voy a hacer otra pregunta también relacionada con la residencia en el extranjero. Sobre la prestación de un fondo, ¿cómo puedo cobrar yo la prestación de un fondo desde mi residencia en el extranjero? O por el contrario, ¿cómo puedo rescatar un fondo en el exterior desde mi residencia en España? Los dos casos.
Muy bien. Pues, si estamos residentes en el extranjero, ese fondo, si el Tratado de Libre Imposición dice que por las pensiones o rendimientos análogos se tributa en el país de residencia, que suele ser lo normal, ese fondo tributará en el país de residencia. Yo daría una orden de recobro, de cobro de la prestación a la gestora en España, y la gestora en España, si en base al Tratado de Libre Imposición, si se da el supuesto general que yo os hablo, no debería aplicar ninguna retención, por cuanto que no soy sujeto pasivo de IRPF. Y en ese caso, ese dinero llegaría al país de destino o lo dejaría en España, en una cuenta de no residente, no tendría por qué llevármelo, pero tendría que tributar teóricamente por razón de residencia en mi país de extranjero. De la misma manera, si soy residente en España, en el fondo imaginemos en Irlanda, el día que yo cobre, que quiera cobrar ese fondo, tendré que dar orden a la gestora irlandesa. Si el convenio de libre imposición dice que esto tributa en España por razón de residencia, la gestora irlandesa no me debería retener nada, yo cobraría mi fondo y tendría que tributar por él en España de acuerdo con la norma. Vale, perfecto, muchas gracias, Andrés. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una mutualidad de previsión social, un plan de pensiones y un plan de previsión asegurado? A ver, el plan de previsión asegurado es un PPA, oiréis hablar de los PPAs, plan de previsión asegurado, que es una póliza de seguro de ahorro que no tributa como seguro, tributa como un plan de pensiones. Es decir, siendo un seguro en su perfección, en su contrato, digamos, en su carátula, ese seguro, todo ese capital ahorrado, tiene las mismas ventajas fiscales en las aportaciones que en el cobro de prestaciones que un plan de pensiones. ¿Vale? Hasta tal punto que en el caso de fallecimiento, siendo un seguro, también tributa por rendimiento de trabajo, no tributa como los seguros. O sea que el PPA a todos los efectos es como un plan de pensiones. Hasta tal punto también que permite el traspaso entre PPAs y planes de pensiones y PPAs. O sea, podemos hacer traspasos con neutralidad fiscal durante tanto no se produzca la contingencia. Diferente es la mutualidad de previsión social, que teniendo las mismas ventajas fiscales en cuanto al régimen de aportaciones y también de prestaciones, no permite el traspaso con el resto de las otras fórmulas. Y no porque la ley no lo permita, sino porque la figura es inviable. Porque la mutualidad no es como una empresa, es como una compañía de seguros en sí, la propia mutualidad. La mutualidad tiene un valor, que es un valor contable, y no tiene un valor de participaciones, no tiene un valor en unidades, como un plan de pensiones o un PPA. Con lo cual, hay una imposibilidad, digamos, técnica de realizar procesos. Y esto ha llevado al legislador a que, por ejemplo, en la aplicación del régimen transitorio, permita que una mutualidad se saque en forma de capital, digamos, se cobre la prestación en forma de capital con derecho a reducción en un ejercicio diferente que el conjunto de planes de pensiones y PPAs, porque entiende que al no ser la misma fórmula jurídica, sí en cuanto a las consecuencias fiscales, pues no se puede tratar exactamente igual con plan de pensiones. Queda más o menos claro, mismas ventajas fiscales, mismo régimen tributario, pero distinta fórmula desde un punto de vista de contrato. Vale, claro. Y una última pregunta. Entre un plan de pensiones y un fondo de pensiones, ¿cuál es la diferencia? Sí, este es un tema muy curioso, porque se utiliza plan de pensiones y fondo de pensiones de forma muy... como que estamos hablando de lo mismo. Y ciertamente estamos un poco hablando de algo similar. Pero es muy diferente. Mirad, el plan de pensiones es el contrato. Es el documento donde se regulan las condiciones de acceso, de
gastos que tiene el sistema, supuestos de prestaciones, de contingencias, todo se regula en el plan de pensiones. Digamos, es la parte contractual. Es el equivalente a lo que sería la póliza. El fondo es donde se invierte. Ese dinero se invierte en un fondo con una estrategia. Y ahí estaríamos hablando de algo muy similar a un fondo de inversión. Debe invertir en una estrategia de renta fija, una estrategia mixta, una estrategia de renta variable, una estrategia internacional. Ese es el fondo de pensiones, donde yo invierto el dinero que ha captado el plan de pensiones, ¿de acuerdo? Voy a invertir de acuerdo con la estrategia que tiene ese fondo. Hasta tal punto que podría haber sistemas híbridos en los que podría haberlos, en España no por una limitación, pero en países existe, donde un plan puede tener varios fondos, o un fondo puede recoger varios planes, porque hay fondos, digamos, fondos abiertos que recogen varios planes con distinta normativa de plan y con distinta estructura de costes, de comisiones, de gestión y demás, y todo se instrumenta en un fondo único. O sea que, en definitiva, a la pregunta, que es muy interesante porque se tiende a confundir, el plan es lo que regula y el fondo es donde se invierte. Vale, yo creo que queda claro. Sobre los planes de jubilación, los que comercializan las aseguradoras, te queríamos preguntar si son también planes de pensiones a efectos de tributación. Los planes de jubilación, salvo el caso de los PPAs, es un caso muy particular, son todos seguros. Y a efectos de tributación estaremos a que serán generadores de rendimiento de capital mobiliario en la base del ahorro por diferencia entre la prestación cobrada y las primas aportadas. Con lo cual, solamente serían asimilables en el caso de seguros colectivos que estuvieran concluidos por pensiones, que en ese caso estaríamos hablando de rendimientos de trabajo. Pero en general, todo lo que comercializan las aseguradoras de planes de jubilación, de seguros de ahorro, son generadores de rendimientos de capital mobiliario en base del ahorro. Y solamente se va a tributar, por tanto, por la ganancia, por la rentabilidad. Muy bien. Vale, Andrés, tenemos una última pregunta, ¿vale? De un espectador anónimo que pregunta que, bueno, ha regresado a España después de haber trabajado y cotizado a la Seguridad Social de otro país de la Unión Europea. Entonces, de cara a computar ese tiempo para la jubilación en España, no sabe si debe esperar al momento de la jubilación o si debe pedir un certificado a ese otro país en el que ha residido. Yo iría pidiendo ya el certificado, porque para estas cosas hay que ir dejando todas las pruebas, que luego puede ser más complicado obtenerlo. O sea que todo lo que esté en caliente, ese certificado, hay que guardarlo como agua de mayo, igual que hay que guardar los certificados para los trabajos aéreos de todas las compañías donde se ha volado, todo, o sea, todo este tipo de datos hay que tenerlos muy a mano. Y en su momento, dependiendo del país en el que se jubile, específicamente, si hay convenio bilateral de seguridad social, por ejemplo en Europa no hay, pues habrá que pedir al país en el que se jubile que refunda todas las cotizaciones y los tiempos de cotización para el cálculo final de la pensión, ¿no? Pero yo sí lo pediría ahora, para tenerlo. Perfecto, Andrés. Y bueno, van surgiendo preguntas. Ahora Jesús Albarrán pregunta algo relacionado también con el último webinar que disteis sobre ahorro. Te pregunta lo que es un PIAS y cómo tributan los PIAS. Y si esta fórmula puede ser interesante ante la restricción de la aportación individual a los planes de pensiones de 2000. Bien, el PIAS es una fórmula que se introdujo con la reforma del 2006 y con las primeras limitaciones a la aportación de planes de pensiones como fórmula alternativa para completar aportaciones. El PIAS no desgrava, pero sí tiene una opción fiscal a término, que es que si yo convierto el capital de la prestación a término en una renta vitalicia, toda la ganancia obtenida del PIAS queda exenta. Pero no necesariamente el PIAS está vinculado a la jubilación, puede estar vinculado a cualquier cosa. Yo puedo hacer un PIAS para constituir una renta en favor de alguien, para
cualquier necesidad que yo pueda tener futura. Normalmente esto se identifica más con la jubilación, pero podría ser para cualquier otra cosa. O sea, ¿qué requiere el PIAS para beneficiarse de esta exención fiscal de la ganancia si pierdo una renta vitalicia? No puedo aportar más de 8.000 euros al año, no puedo aportar más de 240.000 euros en toda la vida del PIAS, pues estamos hablando ya de un máximo de 30 años, y no puedo cobrar la prestación, no puedo rescatarlo, sería, porque aquí no hay prestación, realmente es una decisión voluntaria, hasta que no pasen 5 años. Inicialmente eran 10, pero la última reforma los ha reducido a 5. Al final, lo único que tiene es una opción fiscal, es un seguro de ahorro, que si yo quiero, a vencimiento, cuando yo lo rescate, puedo tener una opción fiscal si se han cumplido esas condiciones anteriores. Y esa opción fiscal pasa por la conversión en una renta vitalicia. ¿Y por qué os digo que no ha tenido mucho éxito? Porque este producto ha salido perjudicado por las bajadas de tipos. Y con las bajadas de tipos, las cotizaciones de rentas vitalicias prácticamente son inexistentes, con lo cual hacerse una renta vitalicia con un tipo de interés cero y atarte ahí toda la vida, y encima con el componente de riesgo que tiene, que puedo perder el capital si fallezco, en definitiva, no han tenido mucho éxito. Y entonces al final puedes hacer un seguro de ahorro normal, no tienes por qué hacer un PIAS, y luego si el día de mañana quieres ejercitar esta opción, y siempre y cuando que tu seguro de ahorro no haya superado los límites de tu PIAS, lo puedes convertir a PIAS si quieres. O sea que hay un juego ahí, digamos, como un potencial de ahorro por esa conversión a renta vitalicia, pero que yo os digo que hoy por hoy no está teniendo éxito por la estructura de tipo de interés. Pero vamos, no es otra cosa que un seguro de ahorro. Vale, gracias Andrés. Parece que la gente se está animando a hacer preguntas. Así, aquí va la siguiente de Javier Pons, que cuenta, me he jubilado en agosto de este año, de 2021, y hizo su última aportación al plan de pensiones en noviembre de 2008. ¿Hasta cuándo puede beneficiarse de la reducción del 40% y cómo se calcula la parte que se puede beneficiar de esta reducción? Bien, se ha jubilado este año. Con lo cual, sí, tendríamos que para ejercitar los derechos de reducción tendremos que cobrar en forma de capital los derechos consolidados que proceden de aportaciones hasta el 2006, hasta finales del 2006. ¿Y cuándo lo puedo hacer? Este año y 2 años más. En definitiva, 2021 hasta el 2023 puedo ejercitar ese derecho con la reducción del 40%. ¿Cómo saber sobre qué cantidad de mi plan de pensiones voy a obtener reducción? Pues es muy sencillo, porque eso es, la gestora te lo va a dar. Le pides una simulación y te va a decir que de los derechos consolidados, tantos son anteriores al 2006 y tantos posteriores. ¿Qué tendríamos que hacer en su momento? Pues la parte anterior, presentarla en forma de capital, para aplicarnos el derecho de reducción, y la parte posterior en forma de renta. Como voy a buscar una fórmula mixta, lo correcto es sacarlo hacia finales de año, para que la renta no se monte con el capital en el mismo ejercicio económico. Porque si lo pido en enero, voy a sacar en forma de capital con derecho a reducción, y la renta va a empezar en enero, febrero y tal, y se va a llegar al máximo. Hay que intentar sacar esta fórmula mixta hacia final de año. Yo creo que nada más. O sea, que eso, el dato nos lo va a dar la gestora, y que tenemos el año de la jubilación y lo demás para ejercitar ese derecho. Vale, y una última pregunta relacionada de Francisco Javier Miró Corrales. Pregunta por el fondo mutual que tienen en Iberia con AXA, si ese fondo tiene derecho a una deducción del 40% de lo aportado hasta 2006. Bien, ese fondo, como es un seguro colectivo que se hizo por pensiones anterior al 2006, ese fondo tiene el derecho de reducción hasta 2 años antes de la contingente. Es decir, que si me jubilo en el 2021, todo lo aportado, todo lo que venga del dinero aportado hasta el 2019, ojo, no hasta el 2006, hasta el 2019, tiene derecho a reducción del 40%. Con lo cual, en los seguros colectivos, prácticamente lo recomendable es rescatarlo en forma de capital, porque aunque me vaya al máximo, el
45%, mi tributación va a ser de un 26-27%. Entonces hay que intentar ejercitar el derecho de cobro en forma de capital por esta reducción que va a ser muy amplia, porque va a ser prácticamente la totalidad del seguro. Muy bien. Vale, perfecto, Andrés, pues no hay más preguntas. Mira, tenemos aquí a Ana y yo creo que es un lujo que la tengamos, y yo sugeriría que Ana nos dé alguna recomendación a los que cambiéis de residencia de cosas que hay que hacer y que a veces no hacéis. Y me refiero a los modelos 210, modelos 030, cuando vamos, cuando venimos, comunicar cosas al banco sobre el cambio de residencia. No sé, Ana, si les quieres dar un pequeño resumen. Nada, simplemente pues, tener en cuenta la fecha del cambio de residencia, que si lo hacemos en el segundo semestre, empezaremos a ser los residentes al año siguiente. Y para tramitar un poco el cambio de residencia, pues tendríamos que presentar el modelo 030 ante la agencia tributaria. Cuando nos conste ya que seamos no residentes, comunicárselo a nuestro banco para cambiar la cuenta a una cuenta de no residentes, y en el año ya de no residencia tener en cuenta los inmuebles que tengamos en España. Si los tenemos alquilados, tenemos que presentar un 210, un impuesto trimestral por las rentas que obtengamos, y si los tenemos a disposición, una vez finalizado el año, durante todo el año siguiente hay que presentar un modelo anual. También hay que tener en cuenta los rendimientos que se hayan obtenido de las rentas en España, que si nos han retenido incorrectamente, habrá que regularizarlo igual al finalizar el año. Muy bien. Y a colación de todo lo que hemos hablado, si cambiamos de residencia, por favor, no aportar a planes de pensiones. Hay fórmulas como seguros, como fondos, que son totalmente idóneas para llevar ese esfuerzo de ahorro y huir de los planes de pensiones porque nos harán pagar 2 veces. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que ha quedado muy claro y, como siempre, ha sido muy útil y muy didáctico, yo creo que para todos, ¿vale? Así que nada, Andrés, Ana, muchísimas gracias. Nos veremos en enero o en febrero, que retomaremos este ciclo de webinars sobre renta. Y sabed, nada, que este vídeo, como os he dicho al principio, lo vamos a editar y lo vamos a distribuir a través de nuestra newsletter. Así que cualquier afiliado que no haya podido asistir, pues tendrá oportunidad de ver esta charla tan didáctica, ¿vale? Muchísimas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad. Fiestas. Hasta luego. Hasta luego.